¿Ustedes conocen a Rosé de Blackpink? La de apate, apate, apate. Ella. Esa muñeca, yo vi una foto de ella y quedé impactada con el maquillaje tan bonito, como que el color así sale de su piel naturalmente. Entonces yo quiero que hagamos aquí juntas. ¿Qué les parece? Porque estoy segura que no soy la única que quedó aquí embobada con ese maquillaje, que somos más de una. Entonces vamos a enseñarlo aquí en nuestra carita, que yo sé que eso lo ponemos así, puff, no se va a ver igual al de ella. Y miren qué linda ella, es una muñequita. Pero vamos a ensayar cómo se ve en nosotras ese maquillaje, que estoy segura que es muy favorecedor porque nos lleva mucho color, como muy neutro, pero con rosita, con bronceadito, como bien lindo, que creo que a todo el mundo le va a quedar espectacular. Así que este video es para todo el mundo, o todos los que estén embobados como yo viendo la carita hermosa de Rosé. Vamos a comenzar con nuevo corte, nuevo look. ¿Qué les parece? Volví a mi estilo de los años 90. Ay, no sé, me gusta lo práctico que es y lo coqueto. Ahora sí, comencemos con el video. Bueno, y para este maquillaje tan lindo, la piel tiene que estar humectadita. Yo no me he aplicado nada, está solamente lavadita y tirante. Pero voy a aplicar el bloqueador solar que yo utilizo como humectante, porque a veces no tengo tiempo de aplicarme una crema que la otra. Me lavo mi carita y aplico bloqueador solar, y este es mi humectante y se acabó. Y el responsable de que esta carita esté así de bonita. Mentira, a veces se me olvida hasta aplicarme el bloqueador solar. O sea. Menos es más. Ahí está la prueba. Bueno, voy a recogerme este pelito aquí. Entonces, como les decía, mi crema humectante es en muchas ocasiones en el día el protector solar, porque en la noche uso manteca de carita. Entonces esta es la Anti-Elias 50 más de la Roche-Posay. Ya está ahí cajita antes de usarla. Es importante entonces aplicar una crema humectante o tu bloqueador solar, como yo en este caso, porque voy a aplicar primero el rubor sobre la mera piel para que se vea como que el color rosadito sale de tu piel naturalmente, así como les decía. La piel necesita estar humectadita, porque aunque voy a usar un rubor líquido, que es lo ideal, tiene que como compenetrarse con tu piel. Entonces, primero humectadita. Pero primero me voy a hacer las cejas. No me lo voy a hacer de color de rosé porque ella tiene el cabello claro, entonces las cejas las tiene claras. A mí no me quedan claras, entonces voy a hacer mis cejas normalitas. Así que, así, lindas. Para mí lo son. Entonces ese truquito que quiero usar como para que el color parezca que sale naturalmente de tu piel es aplicar primero el rubor. Yo voy a usar el tono sangría de la línea Bonita de Anika. Este colorcito tan bonito que creo que da ese toque así como de piel saludable, así como ella tiene ahí en su imagen. ¿Ven que tiene el ruborcito? Entonces voy a tratar de aplicarlo así tal cual al pie, la letra como ya lo tiene en esa imagen, que tiene como por aquí, en toda la naricita, tiene acá como bien arribita, pero no llega muy acá. Hay que tener en cuenta eso, tiene así como diagonal, el colorcito por aquí, pero lo lleva como hasta acá y un poquito como por aquí así. Entonces se va a ver intenso al principio, pero luego eso con la base hace la magia. Voy a mostrarle porque esto es mostrando lo bonito que esto es. Me voy a ayudar de uno de estos aplicadorcitos así que se colocan en el dedito. Pero voy a aplicar primero en el dorso de mi manita, aquí, ahí, para descargar el color allí y no aplicarlo así como directamente, aunque este ruborcito se difumina fácil, bien bonito, así como terciopelado. Me gusta mucho por eso, porque es como de fácil aplicación para principiantes. Entonces, bueno, lo coloqué allí y lo voy a aplicar así con mi dedito, como aquí y aquí, así, por toda esta partecita, hasta acá y hasta acá, el ojito. Pero lo tiene como que bien aquí encimita. Y así, luego de aplicarlo, lo voy a difuminar con la esponjita. Se ve bastante coloreadito. Y le voy a aplicar mucho más porque esto tiene que sobresalir.
Entonces voy a aplicar otra capita y difumino. Fácil, ¿no? Aplicar después de tu crema humectante o de tu bloqueador solar, como tú quieras, o de las dos. Antes de la base, difuminar muy bien. Así, miren qué bonito es. Y aunque se ve ahí intenso y todavía podría aplicar más, pero bueno, vamos a probar así. Van a ver cómo esto cambia. Bueno, tiene que quedar así, como si te hubiesen dado unos golpes. Así. Ay, no, Dios me libre. Y en la naricita, ella tiene así en toda su naricita. Ahora viene la magia. Ahora voy a usar una base bien fluida. Puede ser una base en formato tinta. Yo voy a usar esta BB Cream de Ana María, que a mí me gusta muchísimo. Esta es de mis bases favoritas cuando quiero tener una piel así muy fresquita, como muy ligera, muy natural. Y esta es súper, miren, fluida como suena. Y es la que he estado usa y usa para este estilo de maquillaje. Porque sí, he estado ensayando este maquillaje una y otra vez casi todos los días porque se ve muy natural y bien bonito. Y yo dije, tengo que ensayar bien esta técnica para mostrarla en el canal a mis niñas porque está muy bonito y es bueno que ustedes también ensayen esto. Y no me lo iba a guardar. Se ve muy bonito. Entonces, bueno, que parezca un payasito así. Cuando ya aplicas la base, es... ¡wow! Esta también descargo en mi manito. Suficiente. Voy a dejar todos los productos en la descripción del video por si tienen curiosidad de saber cuál fue el tono exacto que usé y todo esto. Entonces, con una brochita que estoy usando, esta es de Milali Makeup, pero me está gustando muchísimo para aplicar la base. Es así, toda densita, pero suavecita y me sirve muchísimo. Entonces yo lo que hago es empapar bien la brochita y aplico primero donde no tengo el rubor. Así. Primero donde no hay rubor, para luego cuando ya vaya a aplicar en esta parte esté menos concentrado el producto en la brocha y no me tape pues el ruborcito. Y luego sí comienzo a aplicar sobre el rubor y van viendo aquí la magia, como ese color tan pigmentado allí se va como difuminando, como fundiendo, como que el color sale de tu piel naturalmente. Miren, este lado y este lado. ¿Sí ven? Pero todavía se alcanza a ver el color ahí. Muy lindo. Y hasta a medida que va pasando las horas, que la base se va como que desgastando o que se va como integrando más a tu piel, va saliendo un poquito más el color y se ve mucho más natural, como si ese color fuera tuyo. Súper lindo. ¿Ven? ¿Sí se ve? Las luces ahí se comen mucho, pero yo luego voy a aplicar más ruborcito, pero en polvo encima, como para resaltarlo. Pero en el día a día no es necesario, yo salgo así y ya con unas mejillitas coloreaditas bien bonitas. Aplican la base así, a toquecitos. Naricita. Miren esa cosa hermosa. Me encanta este super truco. Bien bonito. Ahora bueno, voy a usar corrector y ya saben que el que yo uso, bueno, los que no saben, es este iluminador de Catrice, que es un éxito para mí, me encanta, ya me lo estoy acabando, tengo muchísimo tiempo con él, antes de que se hiciera viral. Antes de que se hiciera viral, o sea, tengo visión. En serio, tengo visión. Yo esto lo compré porque lo vi ahí en Farmatodo y yo, ay, esto es nuevo de Catrice, voy a probar a ver porque siempre estaba como buscando un corrector que no sea corrector en sí, sino como una especie de iluminador, algo como muy sutil para esa zona, no para que borre totalmente la ojera, sino como para que ilumine un poquito, se ve así bien bonito, pero natural. Y encontré esto espectacular y use, eso es lo que más uso, es lo único que ya uso para esa área. Y ahora se ha hecho viral.
Entonces, bueno, esto apliqué mucho, pero esto es para aquí, como un poquito de iluminar ahí. Es que eso enseguida levanta la mirada. Yo estoy aquí despierta desde las 4 de la mañana. Estoy grabando aquí súper temprano. Y por eso tengo esta carita así, y con ojeritas y todo. Y esto ilumina tan bonito. Me gusta mucho. Súper recomendado. Y está un poquito aquí también. Y lindo. Con este dedito aplico y con este difumino. Con este que tiene producto aplico. Con este difumino. Con el calorcito de los dedos, que es lo mejor, queda bien bonito así. Amo este producto. Buenísimo. Listo, ya después de así bonito, claro que lo voy a hacer ya. Yo necesito aplicar polvo porque mi piel es grasosísima, entonces necesito aplicar polvos aquí. Pero igual ese glowcito y ese colorcito sobresale. El polvo que voy a usar es este de Ana María, de mis favoritos. Me encanta. El mío es en el tono avellana. Voy a aplicar con esta esponjita porque tiene la formita así triangular que me llega perfectamente aquí a esta área. Y así, súper bonito. Mira cómo sella eso y queda bien bonito ahí. Y en toda la carita. Vamos ahora para los ojitos, que aunque ya tiene un solo color de sombra, igual yo voy a ponerle prebase y voy a usar esta paletita de muestras de la marca Essica, que es de la línea Full Cover. Y yo la uso como corrector, ya les había dicho en otro video que hago eso. Y me gusta porque empareja muy bien el color del párpado. Pero necesito una brochita, está gordita, entonces voy a limpiarla. Para limpiar mis brochas utilizo el Squeaky Queen de Laura Makeup Labs. Lo empaco aquí, lo envaso en este recipiente porque sí me gustan spray, aunque ya no recomienda hacer así porque se desperdicia o se dispersa o no sé qué. Entonces pues a mí me gusta aplicarlo así porque siento que se concentra ahí muy bien y no tengo que aplicar tanto, no desperdicio. Y ya en una toallita limpio la brocha. Y así es que limpio todas mis brochas al momento de utilizarlas. Las desinfecto y las limpio muy bien. Entonces listo, ya después de que queda limpiecita, bueno, voy a usar este colorcito del extremo, el que tengo más gastado, y aplico en todo mi párpado. Trato de no aplicar aquí donde puse el rubor para que no se quite, porque esto, bueno, ya esto es más intensa. Esta es una base como de alta cobertura. La sombra que ella tiene en su párpado es cafecita, entonces yo voy a usar un cafecito claro de la paleta de Norvina, que es la que estoy usando mucho porque quiero aprovecharla, quiero darle uso, quiero que se me gaste todo mi maquillaje. Y eso sé que va a durar mucho para que se acabe, porque la idea de comprar un maquillaje es para utilizarlo, ¿no? Voy a depositar con una brochita así pequeñita, primero intensamente como aquí en el bordecito, y luego la voy a difuminar con otra brochita, pero primero la quiero concentrar aquí. Y luego con otra brochita para difuminar. Esta puede ser, difumino ese color con una brochita para difuminar así hacia arriba. Y saco un poquito acá. Y ya tiene concentrado más que todo el color en el párpado móvil. Entonces así exactamente lo voy a hacer. Y lo saco un poquito acá. Y también deposito un poco de ese color aquí en la parte inferior. Con la puntita así de la brochita que usé primero. Así. Todo así como el bordecito. Que quede gruesecito. Ella tiene aquí como una parte más clarita. Esa es una técnica que usan las coreanas para que los ojos se vean como más piponcito, más grande. Entonces, pero ella la tiene como pequeñita aquí. Entonces yo voy a hacerlo con un lapicito color cremita.
No muy resaltado, pero sí como aquí en esta parte. Así como justo debajo de la línea de agua. Y difumino. Muy cute. Ahí se ve el piponcito. Así. Ahora ya tiene como un delineado bien pegadito a las pestañas. Así, bien delgadito, difuminado, es como hecho con sombra, bien difuminadito aquí en el extremo y un poquito aquí abajo. Entonces vamos a intentar hacer eso con este color cafecito de la paleta de Jolie de Vogue que tengo ya hace un tiempo. Este color cafecito de aquí que pigmenta súper bien, con cuidadito y delineo así bien pegadito a la base de las pestañas. Y ahora tiene aquí un rabillo difuminado, entonces vamos a intentar hacerlo también, pero sigue como la línea de su ojo, así, y luego sigue acá abajo. Así, bonito, delicadito, coqueto. En esa foto ya tiene un contornito de nariz aquí. Lo voy a hacer con el mismo tono que usé en la paleta Normina, este de aquí. Y una brochita así tipo lápiz. Bueno, ya tiene el contornito como aquí. Ay, fuerte, ¿no? Y aquí. Ahora lo difuminamos. Ahí. Un corazón. Y tiene contornito también aquí en los laditos. Pero esto hay que difuminarlo para que no se vea tan maluquito. Pero bueno, como les he dicho, para videos espectacular hacerse los contornos, porque para la vida así diaria, para la vida aquí real, aquí así en persona, no soy capaz de ponerme esos contornos que se notan, los cafés ahí maluquitos. A mí no, esas sombras, esos parches, esos mugres a mí en la cara, a mí no me gustan. Para foto y video sí. Entonces bueno, un difuminadito, perfila mucho la nariz, eso es bien bonito. Pero aquí también difuminadito. Ok, así. Y tiene iluminador aquí, entonces yo voy a usar este iluminador de Essence, muy bonito él. Es Halo no sé qué, porque ya se le borró el nombre, pero él tiene aquí, ella aquí en la puntita. Este tiene un tonito así como rosadito, uy, más coqueto él. Bien bonito. Entonces vamos a echar suficiente para que ustedes lo puedan ver. Bien bonito. Así de lindo. Voy a aplicar ahorita un poquito más de rubor como para que se note más. Aunque aquí ya se ve como que sale de mi piel el colorcito, pero ella tiene así como un ruborcito también como bien lindo aquí. Entonces voy a aplicar un rubor en polvo para reforzar. Voy a usar este colorcito de Oriflame tan lindo que me gusta mucho. Y huele tan dulce, es delicioso, y el color es muy parecido al que ella tiene ahí. Entonces voy a aplicarlo con brochita así flojita. Cojo así de todos los colorcitos y voy a comenzar aquí como por la naricita. Fuertecito, pero así tiene ella marcadito. Y ahora aquí. Y tiene como por aquí, por la mejillita baja, ladito. Por aquí. Como bronceadita toda ella, bien bonita. El color es lindo, ¿cierto? Súper bien bonito. Y como por aquí también tiene colorcito. Mira, ella tiene difuminado los bordes así como por fuera, entonces vamos a hacer lo mismo. Yo voy a usar este delineador de Sammy, que es el tradicional palo rosa, que lo he usado siempre. Desde que esto salió, yo he usado este delineador, que hoy este es nuevo, porque ya el otro se veía, ya estaba chiquitito. Entonces ella tiene delineado así como por fuera. Entonces aquí yo tengo mi cupidito, mi arco de cupido. Entonces voy a delinear así por fuera, así por fuera de acá.
y aquí por fuera. Me quito color aquí de los laditos para que me quede como aquí este arquito y aquí nomás, para que me quede así como este arquito aquí y este aquí nomás. Ok, voy a rellenar con el tono traviesa de estos labiales de Line Dior, que es muy parecido al que ella tiene. Lindo. Qué color tan bello, súper bonito. Es bien bonito, bien coqueto este color, me encanta. Súper lindo. Entonces por dentro ella tiene como un toque de rojito. Yo voy a usar un labial que siempre uso como para esto por lo cremosito que es y por lo que dura mucho. Me gusta mucho, es este labial de Steel Lauder. Tan bonito, este tono así rojo divino. Y ella tiene aquí en la parte interna. Lindo quedan esos labios así, qué bonito. Me encanta, quedan hermosos, sexy los labios, oh, sí, bien bonitos. Ahora sí, vamos a organizarnos y les muestro. Ay, me falta la pestañina, igual ella se ve que no tiene ni pestañina ahí, no sé, como que tiene un poquito ahí, como que ajá. Entonces voy a aplicar lo mismo un poquito ahí, ajá. Así que voy a usar la Calm Queen de Essence, que es la que está en furor ahora para mí. Sí, poquitico. Ay, a mí como si me gusta que se vean mis pestañas, no me gusta que se vea ahí como que calvo. Me gusta tener mis pestañitas ahí. Me aplico mis pestañinas, mi máscara de pestañas. Y en la parte inferior poquito también. Porque a mí me gustan, todas estas son las variaciones que yo le hago. Cosas personalizadas, por eso creo que el maquillaje es inspirado. Que le cambio una que otra cosita por ahí a mi gusto. Bueno, y así, ojitos, ahora sí soltamos todo esto, que se ven los cachumbitos que ya tiene aquí en la frente tan lindos, pero ya no me sale con este largo. Ya se me hasta apachurró el pelo. Y pues a mí me queda así el look de Rosé. Bueno, de Rosy en su álbum, porque este más o menos así el maquillaje que ella usó en las fotografías para su álbum, Rosy. Esos tonitos así, súper lindo. Y es que lo que hace como que, lo que da el toque son los labios. Miren qué bonito se ve, me gusta, se ve muy lindo. Entonces sí, pienso que los labios son los que le dan ese toque especial. Bueno, y así todo el maquillaje, bien bonito, me gustó mucho. El toque de las mejillas, como que el color salga de tu piel. Ese efecto es muy lindo, se ve natural, la verdad que se ve como si estuviera saludable, como si te comiera todos los frutos rojos de este mundo. Y se ve así la piel, entonces luego con ese rubor así suavizado en polvo encima, le da ese toque así muy bello a la piel. Luego ese maquillaje sutil hace como resaltar tus labios, porque esa forma de pintar los labios, ese maquillaje que utilizan las coreanas tan lindo, que delinean como por fuera y luego el labial bien bonito como color de los labios y por dentro rojito. Bueno, todos esos efectos que ellos hacen en los labios, que yo pienso que eso hay que empezar uno a gastarle como una hora a pintarse los labios así para luego comerse cualquier cosa en la calle y ya se te quita. Incoherencias de la belleza, ¿no? Pero la verdad se ve muy lindo. Esto para fotos, para videos o para un ratico nomás. Si sabes que no vas a comer nada, pues en un par de horas, pues súper lindo. Porque la gente se va a embobar viendo tus labios tan bonitos. Pero la verdad es que para salir y comerte algo como que ya no tiene chiste. No sé, yo pienso así. Pero se ve muy bonito, la verdad. Llama mucho la atención, dan ganas uno de verse. Está muy lindo. Y bueno, aquí ya todo este maquillaje inspirado en Rosé. Espero que te guste. Espero que no esté tan largo para que no se aburran. Pero si les gusta que yo hable, pues yo hablo. Si solamente quieren que les muestre el maquillaje, el proceso y toda la cosa, pues bueno, aquí lo tienen todo. Muy facilito, muy así machacadito, para que vayan y lo hagan también. Pero está muy lindo, me gustó, muy fresco, muy chévere, muy juvenil. Bueno, entonces esto hasta aquí este video. Nos vemos en un próximo video muy pronto. Chao.